en el tema de PROAM, hombre, a mí me tocan directamente, como sabéis, pertenezco a la comisión PROAM de la Sociedad Española de Astronomía. He sido el coordinador hasta hace poco y precisamente lo quería traer porque como esta semana se ha celebrado ¿cómo se llama? La XIV.0 reunión científica de la Sociedad Española de Astronomía, que ha sido completamente virtual, con más de 700 personas. Y, por cierto, otro pequeño paréntesis, aunque lo dije antes, al principio de empezar, en un universo paralelo, sin COVID-19, habría sido presencial en Tenerife este congreso y yo habría estado allí con vosotros y estaría ahora mismo posiblemente grabando este programa con vosotros ahora mismo en directo. Pero bueno. En ese universo paralelo queríamos tener conferencias todos los días aquí en el museo de gente que venía a la reunión de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía, para dar también charlas públicas, ¿no? Una pena. No, ya, y yo me habría sido el primero que me habría apuntado cuando ya hubiese, bueno, ya está, no es para contarlo aquí en el directo. En fin, la cosa es que una de las charlas que se han dado, precisamente la impartió Iñaki Ordóñez Sebarría, que es de la Universidad del País Vasco, que es ahora mismo quien coordina la comisión PROAM. Y estuvo dando pues, una visión de nuevo genérica de lo que estamos haciendo. Y no es que vaya a repetir la charla, ni mucho menos. Simplemente me gustaría, aprovechando la posibilidad de que tenemos de contarlo por Coffee Break, porque sabemos que hay muchos astrónomos aficionados que nos escuchan, no solamente en España, sino en otros países también, pues promover ese tipo de actuaciones, ¿no? Este tipo de ideas, de iniciativas. En España tenemos también la gran ventaja de que existe un convenio con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que se están llevando a cabo un montón de intercambios entre los astrofísicos profesionales y los astrónomos amateurs y distintas asociaciones de esta entidad, que engloba la gran mayoría de las asociaciones astronómicas de España, con cosas de actividades de divulgación, intercambio de cooperación en campo de investigación, programas de estudio y, bueno, todo eso. También se están haciendo una compilación de los astrónomos, de los observatorios de los astrónomos aficionados, cada vez están haciendo más, qué tipo de instrumental tiene, también para que el profesional sepa, oye, mira, que a quien quizá tengo que preguntarle para si está interesado en participar en un proyecto. Y hasta la fecha hay 65 observatorios que están dados de alta. Se hizo también un resumen de lo que fue el Congreso PROAM de diciembre del año pasado, que yo os lo resumí en algún programa, tenía que haber mirado el número. Y luego, pues, se tallaron algunos de los proyectos, que no, ya te digo, como también hoy tenemos un poco de prisa, no quiero entrar demasiado en detalle, pero sí me gustaría mencionarlo al menos varios que me llaman muchísimo la atención. Uno que surgió precisamente a raíz de la COVID-19, que se llama Azotea, que es astronomía cenital desde el hogar en tiempos de extremo aislamiento para medir la contaminación lumínica desde casa. Y se están haciendo las medidas, se han estado haciendo las medidas, ¿no? Y se están haciendo cosas bastante interesantes. Se ha visto, por cierto, que la contaminación lumínica ha bajado un poquito por el aislamiento. Hay proyectos también de revisión de estrellas dobles, revisión de estrellas dobles visuales olvidadas, bastante interesante. Hay uno que me encanta y que quizás me lo guardo para contarlo mejor en otro día, que es el proyecto SASDABA, porque es hacer espectroscopía, los astrónomos aficionados haciendo espectroscopía de estrellas brillantes. Y estas estrellas brillantes normalmente nosotros, los profesionales, los grandes telescopios, no es muy difícil conseguir esas observaciones de forma decente, porque no digo que la estrella queme el detector, pero casi, porque son estrellas de magnitud 4, 5, 6. Y algunos más, pues, de identificación de asteroides cercanos a la Tierra, el Planetary Virtual Observatory Laboratory, que es una base de datos de imágenes planetarias, la mayoría del ámbito amateur, el proyecto de Vigilantes de la Noche, que es de Ciencia Ciudadana, también promovido en el campo PROAM para medir el brillo del fondo del cielo. Pero lo que yo quería sobre todo contar aquí y casi dar la primicia es que una de las cosas que llevo tiempo detrás de que consigamos dentro de la Comisión PROAM
de la Sociedad Española de Astronomía es un listado de los artículos científicos publicados en revistas especializadas que tienen revisión de pares que usan datos de astrónomos aficionados que se han conseguido en España. Porque sabemos muchos cuáles han sido, más o menos, pero no tenemos en verdad un censo bueno estadístico de cómo se han ido y en qué campos se están haciendo más y qué entre lo que se están, ¿no? Para eso ayuda mucho a saber cómo funciona, qué podemos mejorar y qué proyectos de verdad se están haciendo cosas muy interesantes. Y precisamente por eso ahora mismo te estamos invitando a los astrónomos aficionados que han participado en este tipo de proyectos que nos dejen los datos en un formulario que hemos creado en la página web de la Comisión PROAM, en la página de la Sociedad Española de Astronomía, con esta idea, ¿no? Y entonces, pues, quería hacerlo público aquí para que lo supieran nuestros oyentes y las personas que pudieran estar interesadas. Estoy particularmente contactando con gente que conozco para que vaya rellenando en el formulario, que quizá un poco pesado porque pido demasiadas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos me gustaría tener, soy un poco ambicioso y me gustaría tener unos cuantos resultados interesantes con eso. Aprovechar que estamos aquí en familia para recomendar un podcast que se ha empezado a producir hace poco tiempo, que se llama La Esfera Celeste, que realiza Pep Canvas y que está dedicada a la astronomía de aficionados, donde se entrevista en cada programa, que suelen durar 1 hora, a especialistas, astrónomos aficionados, especialistas en un tema en concreto que te van contando las técnicas y las aventuras que han tenido y sus propias trayectorias y cosas. Y me ha parecido súper interesante. En esta lo conocí simplemente porque me invitaron a participar. Me invitaron a participar y precisamente soy yo el que sale en el último programa de la semana pasada, pero en vez de escucharme a mí, lo que me he hecho es escuchar todos los demás y me han parecido sensacionales, porque es que hay verdaderos máquinas como mi admirado Rafael Benavides, que es compañero de Córdoba de toda la vida, que es un gran especialista en estudios de estrellas dobles, Juan Luis González, que es uno de los astrónomos aficionados más activos en el mundo de fotometría de supernova. Y luego el todoterreno de Ramón Naves, que este hombre ha hecho absolutamente de todo, ¿no? Hace asteroides, cometas, supernovas, estrellas variables, estudia exoplanetas y todo lo hace con su telescopio que tiene con su mujer creo que era en el salón de su casa. Bueno, lo sacan, el telescopio lo tienen y lo sacan por encima de una abertura que tienen en la casa y lo dejan programado para observando toda la noche. Me parece fantástico, ¿no? Entonces, pues quería recomendar este podcast, La Esfera Celeste. Muy bien, pues gracias por la recomendación. Bueno, Francis tiene una pregunta también, creo. No, solamente quería comentar que el episodio era el 245, el episodio en el que hablaste del Congreso PROAM. También, Ángel, querías comentar el tema de la notación esta de las líneas prohibidas con los corchetes para indicar cuando hacemos una línea de oxígeno 1, de nitrógeno 1, que se pone con unos corchetes para indicar que son líneas prohibidas, ¿no? ¿Quieres comentar algo de eso? Bueno, sí, es que claro, ya conectándolo también con el tema de la astronomía de aficionados, simplemente insistir en que es que los astrónomos aficionados y los equipos que tienen consiguen una imagen sensacionales que los profesionales no soñábamos en obtener hace una década. Ya lo hemos hablado y lo hemos contado. Y además lleva ya, desde hace ya bastantes años, siendo bastante común que tienen estos filtros especiales que te aíslan una transición en concreta, una línea de emisión de las nebulosas. H-alfa es la más brillante. Pero luego están otras, como la de la de oxígeno 3 o la de azufre 2. Y claro, siendo astrofísico, y yo siendo astrofísico, y de hecho después vamos a verlo y lo sacaré cuando hablemos de el pasado de la Vía Láctea, estas líneas son prohibidas y por física, pues las líneas prohibidas se ponen con corchetes. Pero los astrónomos aficionados nunca ponen corchetes. Y yo me indigno, yo me pillo unos rebotes de narices. Pero de verdad, muchísimo. ¿Por qué no ponen los corchetes? ¿Por qué no tan difícil es poner unos corchetes? Y llevo una cruzada con eso tiempo. Lo conté en mi blog. De hecho, una de las primerísimas entradas del blog de Naucas va explicando eso. Cómo se generan los espectros en las líneas nebulosas y por qué hay que poner los corchetes a las líneas metálicas. Todo lo que no sea nitrógeno y helio.
Pero claro, muchas veces cuando cada vez más en un medio internacional, en las redes sociales o tal, lo veo pues, por gente de todo el mundo y gente muy famosa con unas imágenes espectaculares que de repente te encuentras con el O y con las tres I, en vez de mayúscula, pequeñita y sin corchete. Y bueno, ya te digo, me enciendo. Entonces lo que he hecho es preparar un vídeo que me subí a YouTube hace una semana y pico, después de una semana preparándomelo, currándomelo bien, explicándolo. Explicando por qué, por favor, por qué se ponen corchetes en las líneas metálicas. Las líneas metálicas, insisto, para un astrónomo todo lo que no sea hidrógeno y helio es un metal. Entonces, casi todas las líneas de las nebulosas, que son líneas de emisión, que no son hidrógeno y helio, llevan corchetes. Son líneas, en concreto, son líneas de excitación colisional. Entonces, en el vídeo lo explico. No sé si queréis que lo cuente un poquito más aquí o como llevo un rato hablando. Bueno, si quieres muy brevemente y así vamos pasando ligeros. Vale. Las líneas como, por ejemplo, H-alfa es una línea de hidrógeno 1. Hidrógeno 1 porque es una línea de recombinación del hidrógeno atómico. El hidrógeno, que es básicamente un protón y un electrón, pues por la ionización que recibe de un ultravioleta, de una estrella masiva o de una enana blanca, en el caso de una nebulosa planetaria, pues ioniza. Pues ionizar es simplemente que el electrón va por un lado y el protón va por otro. Pero en algún momento vuelven a recombinarse. El electrón queda, digamos, orbitando alrededor del protón. Y claro, eso, física cuántica básica, emite una cantidad de luz. Y la luz que va emitiendo la va haciendo con una especie de cascada, porque normalmente no va directamente el electrón al nivel más bajo, al nivel fundamental, sino que va pegando saltitos. Y por eso se generan las líneas estas, por ejemplo, las líneas de la serie de Balmer, o las líneas de la serie de Lyman, o las de Paschen, las que sean, ¿no? Las de Balmer son las que están en el espectro visible. Eso lo cuento en el vídeo. Entonces son líneas de recombinación. Son las normales, las podemos explicar bien con la primera aproximación dipolar eléctrica de la mecánica cuántica, sin problema. Pero se empezaron a ver en astronomía, con los primeros espectroscopios a finales del siglo XIX, que aparecían unas líneas que no se podían encontrar en la Tierra, y estas son las que ahora conocemos como las líneas prohibidas de excitación colisional, básicamente el oxígeno 3, eran las que se vieron. Estas líneas no las podemos encontrar en la Tierra porque para que se produzcan tienen que haber unas densidades muy, muy, muy bajas, que es lo que pasa en las nebulosas. Las nebulosas solamente tienen unas densidades de 100, como mucho 100.000 partículas por centímetro cúbico, casi nada. Aquí en la Tierra, lo más bajo que encontré en una parte de la atmósfera en 10 a la 13, 10 a la 14, muchísimo más alto. Entonces esas no las vemos. Pero, para explicarla, hace falta introducir además no la primera aproximación en mecánica cuántica, sino llevar a lo que se llama como el cuadripolo eléctrico o el dipolo magnético. Entonces sí las puede explicar. Entonces, para distinguirlas, como solamente las podemos ver y no son permitidas en primera aproximación de mecánica cuántica, son prohibidas, entonces para distinguirlas se les ponen el corchete. Lo que ocurre es que la mayoría de estas líneas en las nebulosas, además, son de las que conocemos como excitación colisional. No es recombinación. No es que el electrón ha estado suelto y vuelve a caer dentro del átomo. Esto estamos hablando de oxígeno, de azufre, de hierro, de neón. Lo que ocurre es que, como hay un montón de electrones sueltos en el gas del hidrógeno que está ionizado, esos electrones chocan con los átomos y con los iones. Y entonces lo que hacen es que mandan los electrones a niveles más altos. Que en principio ya está, chocan, suben más alto. Pero luego esas líneas, esos electrones vuelven a caer hacia niveles más bajos y es cuando emiten estas líneas prohibidas. Por eso se llaman de excitación colisional. Total, que son el mecanismo que forma este tipo de líneas son muy distintas de las líneas de recombinación. Por eso es por lo que intento en el vídeo explicar que podáis entender, o sea, que podemos entender un poco mejor la astrofísica que hay detrás de las imágenes bonitas. Porque la línea de H-alfa, que la ponemos normalmente, pues la podemos poner en rojo, en estas combinaciones de los filtros estrechos suele ir en verde, pues esa es el gas hidrógeno, el gas que está ionizado. Oxígeno 3 es la línea que está en 5007,
Esta es oxígeno que ha perdido 2 electrones y que está excitado por colisiones con corchetes. Entonces, estas están asociadas con regiones no muy densas, pero que tienen una alta ionización, y entonces las suelen encontrar muy cerca de las estrellas más masivas o de las estrellas de la nebulosa, en el centro de las nebulosas planetarias, que ven los colores azules, se suele codificar con azul. Y por contrario, el azufre 2, que es el azufre que ha perdido un electrón y está colisionado por excitación colisional, suelen ver en regiones menos densas y, bueno, un poco más, sí, con los filamentos y las paredes y zonas de cambio de densidad, son las que suelen ver. Entonces se delimitan muy bien los bordes de las nebulosas. Entonces, si entiendes lo que significan estas líneas y por favor le ponéis los corchetes, pues pueden sacarle más resultados a las imágenes bonitas que los astrónomos aficionados consiguen. Esto también tiene que ver con lo que estuvimos hablando en Marte, de que se había observado esas líneas verdes. Efectivamente. Las líneas aurorales son líneas de excitación colisional, las que se ven en la Tierra, las auroras boreales, suelen ser de nitrógeno y oxígeno. También son líneas excitadas colisionalmente y que luego se excitan radiando, ¿no? Pues nada, la moraleja, recuerden ponerle a las líneas prohibidas los corchetes cuando hablemos de un filtro. Y por cierto, en las páginas web en HTML, cuando pones corchete, muchas veces haces copy-paste y te elimina los corchetes, porque es un carácter reservado en HTML, ¿no? Por eso mucha gente sustituye los corchetes por paréntesis y cosas así, porque HTML no se lleva bien con los corchetes. Ya, yo tengo también una teoría de por qué una hipótesis de por qué muchos astrónomos aficionados, que es que no lo saben, simplemente no han tenido posibilidad, no han leído un libro, no han visto un libro de astrofísica donde te explican esto. Y me gustaría algunas veces, con cuidado, por echarle la culpa a los creadores de filtros. Porque estuve mirando y yo pensaba que algunos, por ejemplo los de Bader, que son muy famosos y que los usamos también aquí en astronomía profesional, te pondrían los corchetes. Y lo iba a sacar en el vídeo. Digo, mira, estos te lo dicen bien, pero todos los demás te lo ponen más. Y no encontré ninguna casa de filtros que produzca filtros para astrónomos aficionados que te pongan las transiciones correctamente. Entonces, bueno, esa será mi segunda. Cuando consiga convencer a unos cuantos astrónomos aficionados de que esto tiene un sentido, de que llamemos a las cosas por su nombre, por favor, para entendernos, pues a ver si así... será a los fabricantes de filtros. Podemos ir a los fabricantes de filtros. Decirle, oye, escribid los filtros bien. No pongáis falta de ortografía.